Estás escuchando Audioartículos, el podcast del Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca, dedicado a la difusión de investigación jurídica de relevancia. El análisis de hoy se centra en el artículo Delito continuado, Unidad de Acción Típica y Praxis Judicial. Este trabajo ha sido desarrollado por el profesor Francisco Maldonado Fuentes. La conversación empieza ahora. A ver, imaginemos esta situación. Una persona que trabaja en una casa. Ya. Y tiene acceso a una cuchillería de plata, muy valiosa, antigua. Ya. Y decide robarla, pero en lugar de, no sé, tomar toda la caja y salir corriendo, que sería muy obvio. Muy arriesgado, claro. Exacto. Lo que hace es sustraer una o dos piezas cada día. Durante semanas, quizás meses. A un trabajo de hormiga. Justo. Y cuando finalmente se descubre que falta todo, la pregunta para la justicia es: ¿esta persona cometió decenas de pequeños hurtos casi insignificantes? ¿O cometió un solo gran hurto por el valor total de la colección? Una pregunta clave. Es que esta pregunta, que parece un acertijo, nos mete de lleno en uno de los conceptos más debatidos y resbaladizos del derecho penal: el llamado delito continuado. Sin duda. Y para analizarlo a fondo, hoy nos vamos a guiar por un artículo académico muy agudo de Francisco Maldonado Fuentes, de la Universidad de Talca, que se publicó en la Revista de Estudios de la Justicia. Y nuestra misión hoy es justo esa: desglosar qué hay detrás de esa idea. Porque, como bien dices, no es solo un acertijo. No, para nada. La respuesta a esa pregunta puede cambiar drásticamente la vida de una persona. O sea, define si pasa años en la cárcel o si recibe una pena mucho menor. Vamos a explorar por qué es un campo de batalla en los tribunales y por qué las teorías que han intentado explicarlo, según este autor, simplemente no dan el ancho. Es esa delgada línea, entonces. Esa delgada y borrosa línea entre una serie de delitos y un único delito ejecutado en cuotas. De acuerdo. Entonces, desentrañemos esto. Mi primer instinto al oír delito continuado es pensar que, bueno, significa que algo ocurrió durante un largo periodo de tiempo. Pero por cómo lo planteas, me imagino que es bastante más técnico, más complejo que eso. Mucho más. A ver, el artículo lo define como una doctrina jurídica. Una en la que varias acciones, que por sí solas podrían ser un delito completo. Cada una un delito individual. Exacto. Son valoradas por el sistema como una única realización de ese delito. O sea, en vez de sumar peras con peras. Justo. El derecho decide que todas esas peras, en realidad, son una sola gran manzana. Agrupa los hechos y los trata como una sola cosa. Entiendo. Volvamos a los ejemplos, que creo que es la forma más clara de verlo. En el caso del ladrón de la cuchillería, en lugar de enfrentarse a, no sé, 30 cargos por hurto simple, se le juzgaría por un único gran hurto, por el valor total. ¿eso parece? Más justo, quizás. O al menos más simple. Es una buena pregunta. Pensemos en otro ejemplo que menciona el texto, uno aún más oscuro: un envenenador. Uf. Uno que administra dosis muy pequeñas de veneno a su víctima a lo largo de muchos meses. Cada dosis, por sí sola, no mataría, pero el efecto acumulativo, sí. Claro. La justicia no lo ve como 100 intentos de homicidio, lo ve como un único delito de homicidio frustrado o consumado, que se ejecutó de forma paulatina. Wow. Vale, ahora entiendo la gravedad del asunto. Pero mencionaste que la diferencia en la práctica es enorme. ¿A qué te refieres exactamente? ¿Cuál es la consecuencia real de llamarlo uno en vez de muchos? La consecuencia es la pena. O sea, es así de simple y brutal. Si se considera un solo delito, se aplica una única sanción. Probablemente más alta, me imagino. Sí, en su tramo más alto por la extensión del daño, pero una sola. En cambio, si se considera lo que la ley llama un concurso real de delitos, o sea, 30 hurtos, las penas empiezan a sumar. Se acumulan. Y en Chile, las reglas del artículo 351 del Código Procesal Penal pueden hacer que la condena se dispare. La diferencia puede ser de 1 o hasta 2 grados en la escala de penalidad. ¿Y eso en años qué significa? Años. Años de diferencia en la cárcel. O sea, estamos hablando de un concepto que puede definir si alguien pasa de una pena en libertad a una de presidio afectivo. Eso es un poder inmenso para una interpretación jurídica. Inmenso. Ahora, el artículo sugiere
que el origen de esta idea no es tan pulcro y lógico como uno esperaría, ¿no? Para nada. Y aquí es donde la discusión se pone fascinante. El autor señala que, históricamente, esta doctrina no se creó para identificar una supuesta unidad real en la acción. No era una verdad filosófica. No. Nació como una herramienta, casi un truco, para evitar penas desproporcionadas. El ejemplo clásico es que, en legislaciones antiguas, cometer un tercer hurto, por muy pequeño que fuera, podía ser castigado con la pena de muerte. ¿Perdón? ¿Pena de muerte por robar 3 veces? Exactamente. ¡Qué locura! Entonces, para evitar una consecuencia que a todas luces era bárbara, desmedida, para alguien que robaba, no sé, 3 gallinas en 3 días, los juristas de la época desarrollaron esta idea. Dijeron, momento. Dijeron, no, esto no son 3 hurtos, esto es un solo hurto continuado. Era una forma de humanidad procesal, un parche para que el sistema no fuera tan cruel. Pero eso es increíble. ¿Me estás diciendo que uno de los pilares del derecho penal moderno en esta área es en esencia una solución creativa a un sistema legal draconiano de hace siglos? Lo cambia todo. Claro. Y por esa misma razón, el artículo insiste en que muchos juristas lo consideran una ficción jurídica. Es una construcción. Decimos que entendemos que es un solo delito para efectos de la pena, aunque sepamos perfectamente que en la realidad son actos distintos. Separados en el tiempo. Exacto. En países como España o Italia, esta ficción está regulada en sus códigos, le dan reglas claras. Pero en Chile, salvo por una norma muy específica para hurtos reiterados, es una construcción que depende casi por completo de lo que los jueces decidan en cada caso. De la jurisprudencia. Y eso, por supuesto, genera una incertidumbre gigantesca. Claro, porque si depende de cada juez, se abre la puerta a la arbitrariedad. Entonces, si no está claramente definido en la ley chilena, ¿cómo decide un juez cuándo aplicarlo? ¿Qué busca para decir, estos 10 actos son en realidad uno solo? Sí, y aquí es donde entramos al nudo del problema. El texto explica que en Chile han dominado las llamadas teorías subjetivas. Las que se meten en la mente del autor. Justo, las que intentan encontrar la respuesta ahí. Y básicamente hay 3 grandes propuestas. La primera, y quizá la más famosa, es la del propósito criminal global o dolo inicial común. ¿Un plan maestro, por así decirlo? Algo así. La idea es que el autor tenía un plan único y previo que abarcaba todas las acciones. Concibió el hecho como un todo desde el principio. Juristas chilenos muy importantes como Alfredo Echeverrí o Luis Cousiño apoyaron esta visión. Como el ladrón de la cuchillería. Desde el día 1 su plan era llevarse toda la colección. Ese es el ejemplo perfecto. Suena plausible a primera vista. ¿Y la segunda teoría? La segunda es una versión más exigente, defendida por el profesor Enrique Curi. Es la teoría del fraccionamiento involuntario. ¿Involuntario? Sí. Para él, no basta con tener un plan global. Se requiere que el delito, por las circunstancias externas, tuviera que llevarse a cabo por partes. La pluralidad de actos no es una elección estratégica, sino una necesidad impuesta por la realidad. Ah, entiendo. O sea, no podía llevarse toda la plata de la caja fuerte en un día porque solo tenía acceso a una pequeña cantidad diaria. Exactamente. Le añade un elemento de necesidad, no solo de intención. ¿Y hay una tercera vía? Sí, una tercera mencionada por Mario Garrido Montt, que es la de la renovación de la resolución delictiva. Suena más complejo. Es un poco distinta. Ocurre cuando el autor no tiene necesariamente un gran plan inicial, sino que renueva la misma decisión de delinquir cada vez que se le presentan condiciones favorables, similares a las anteriores. Como el cajero que, cada vez que se queda solo, saca un poco de dinero. Ese es el ejemplo típico. No es un plan, es como si la misma tentación gatillara la misma respuesta delictiva una y otra vez. De acuerdo. Tenemos 3 teorías que intentan meterse en la cabeza del delincuente. El que tiene un gran plan, el que se ve forzado a actuar por partes y el que actúa por impulso repetido ante la misma oportunidad. Es un buen resumen. Sin embargo, el tono del artículo de Maldonado Fuentes es muy crítico. Me da la impresión de que ninguna de estas teorías lo convence. Para nada. El autor las somete a un test de estrés con ejemplos y, como dices, las deja muy mal paradas. Empecemos con la del propósito global. La del plan maestro. La crítica principal es que confunde peligrosamente el plan con el dolo de cada delito. El dolo es la intención de cometer el delito ahora,
mientras que el plan es una estrategia a futuro. A ver, ¿y cómo se ve esa diferencia en la práctica? El artículo da un ejemplo perfecto. Un ladrón tiene el plan de desvalijar 10 casas vacías durante el verano en un balneario. Tiene un plan global, sin duda. Claro, el plan es robaré 10 casas este verano. Pero nadie en su sano juicio diría que cometió un solo gran robo. Cometió 10 robos distintos en 10 casas distintas. El plan no fusiona los delitos. Es verdad. Y lo mismo con un funcionario corrupto que planea sobornar a 5 concejales para aprobar 5 proyectos distintos. Son 5 delitos de cohecho, no uno. Eso tiene mucho sentido. Mi plan de ir al supermercado todas las semanas no convierte mis compras de todo el año en una sola gran compra. Tal cual. La crítica es demoledora. ¿Y qué pasa con la teoría del fraccionamiento necesario de Curie? La de que el autor está forzado a actuar por partes. La crítica ahí es igual de potente. Sostiene que la unidad del delito no puede depender de las dificultades que encuentra el ladrón o de lo astuto que sea. Claro. Si el ladrón de la cuchillería decide llevársela pieza por pieza para no ser descubierto, esa es una decisión estratégica, no una necesidad impuesta. Está eligiendo el método más seguro para él. Y el derecho no debería premiar esa astucia convirtiendo 30 delitos en uno solo. Exacto. Sería como darle un beneficio al delincuente más metódico y cuidadoso. Descontradictorio. Y la última, la de la renovación del dolo. Esa siempre me pareció la más débil. El autor piensa lo mismo. Señala que los ejemplos que se usan para defenderla, como el del empleado que roba de la caja, apuntan a otra cosa. Quizás describen un problema de culpabilidad, una menor capacidad de esa persona para controlar sus impulsos. Pero no que sea un único hecho. No, de hecho, lleva a situaciones absurdas. Si una persona roba algo en Santiago aprovechando una puerta abierta y una semana después, estando en Valparaíso, ve una situación idéntica y vuelve a robar, ¿vamos a decir que es un solo delito porque renovó su dolo? Es evidente que no. Son 2 hechos, 2 lugares, 2 delitos. Obviamente. Es que al final todo esto se siente completamente al revés. Estas teorías terminan creando paradojas insostenibles. Totalmente. La del plan global parece premiar la premeditación, que normalmente es un agravante. Y la de la renovación del dolo termina siendo más benevolente con la persona que persiste en delinquir, algo que se parece mucho a la reincidencia. Que también es un agravante. El autor lo describe como un conjunto de contradicciones. Y es la antesala a su propia propuesta. ¿Y cuál es? El artículo argumenta que el error fundamental es este: buscar un criterio único, general y subjetivo que sirva para todos los delitos. La solución, propone, está en abandonar por completo esa búsqueda. Entonces, si intentar meterse en la mente del autor es un fracaso, ¿cuál es la alternativa? ¿Hacia dónde nos apunta el artículo? Hacia un lugar que es, a la vez, más simple y más complejo: la ley. Volver al texto. La opción, dice el autor, está en un análisis caso por caso, centrado en lo que él llama la unidad de acción típica. Unidad de acción típica. Eso suena a jerga de abogado. ¿Qué significa en palabras sencillas? Significa que, en lugar de buscar una fórmula mágica en la cabeza del autor, tenemos que leer con mucho cuidado la descripción que hace el Código Penal de cada delito específico. Ah, ya veo. Lo que la ley entiende por un hurto es distinto de lo que entiende por un homicidio. La respuesta no está en una teoría general, sino en la parte especial del código, en la letra pequeña de cada crimen. O sea, la solución es volver a lo básico. ¿Qué dice la ley que es este delito? ¿Cómo lo ilustra el autor con los ejemplos que hemos usado? Los retoma para demostrar su punto. En el hurto de la cuchillería, dice que es un solo delito no por el plan del ladrón, sino porque el verbo que usa la ley es apropiarse. El verbo clave. Y la apropiación recae sobre un objeto determinado, la colección de cubiertos. Aunque la ejecución se haga en partes, la acción de apropiarse de la cuchillería es conceptualmente una sola. La unidad la da el objeto. Interesante. ¿Y con el envenenador? Lo mismo, es un solo delito de homicidio porque la acción típica es matar a otro.
Matar es un proceso que culmina con la muerte. No importa si para lograr ese resultado se usó una bala, un cuchillo o 100 dosis de veneno. La acción descrita en la ley es una: causar la muerte. Exacto. Y en el tráfico de drogas, vender varias dosis de un mismo cargamento puede ser un solo delito, porque la ley de drogas usa verbos como traficar, que por su propia naturaleza ya implican una serie de actos en el tiempo. Entiendo el giro. El foco ya no es la psicología del criminal, sino la gramática y la lógica del tipo penal. Ahora, si este enfoque es más claro, uno esperaría que los tribunales lo aplicaran siempre, pero el artículo menciona que los jueces son cada vez más reacios a usar esta figura. ¿Por qué? Correcto. El autor confirma que la jurisprudencia actual en Chile ha restringido muchísimo su uso, precisamente por la debilidad de las teorías subjetivas. Hoy se reserva para situaciones muy específicas y, curiosamente, nos devuelve al origen del concepto. Al parche. Se usa principalmente por razones de equidad o pragmatismo. ¿Cómo cuáles? Menciona 2 casos principales. El primero es para evitar penas que los propios jueces perciben como desproporcionadas. El ejemplo que da es el de los desacatos reiterados a órdenes de alejamiento en casos de violencia intrafamiliar. Un tema muy sensible. Claro, una persona con una prohibición de acercarse puede enviar 50 mensajes de texto a la víctima en una tarde. Técnicamente, son 50 delitos de desacato. 50. Aplicar las reglas del concurso real podría llevar a penas de cárcel altísimas. Para evitar ese resultado, que parece excesivo, los tribunales a veces lo agrupan todo en un solo delito continuado de desacato. Vuelve a ser una herramienta para que el sistema no sea desproporcionado. ¿Y el segundo caso? El segundo es aún más importante, y se da en casos de indeterminación procesal. Son situaciones donde es fácticamente imposible probar cada hecho por separado. ¿Y si se exigiera? El delito quedaría impune. Exacto. El ejemplo más dramático y común son los abusos sexuales continuados contra un niño o niña a lo largo de años. Claro, la víctima no puede recordar el día, la hora y los detalles de cada uno de los abusos. Sería imposible. Imposible. Si un fiscal tuviera que probar cada episodio como un delito separado, el caso se caería. El acusado saldría libre. ¡Qué terrible! Entonces, para evitar la impunidad, los tribunales agrupan todos los hechos que la víctima puede narrar, aunque sean difusos en el tiempo, bajo la figura de un único delito continuado de abuso sexual. O sea, aquí la figura no busca beneficiar al acusado. Sino todo lo contrario. Busca hacer posible una condena y asegurar que haya justicia para la víctima. ¡Qué increíble! O sea, la misma ficción jurídica se usa en un caso para atenuar una pena que parece muy alta y en otro para posibilitar una condena que de otra forma sería imposible. Es una herramienta increíblemente flexible y polémica por lo mismo, pero demuestra que en la práctica su uso hoy responde más a necesidades del sistema de justicia que a una teoría dogmática coherente. Bueno, hagamos un balance del recorrido. Partimos de un ejemplo que parecía simple, el de la cuchillería, y nos llevó a la complejísima doctrina del delito continuado. Un viaje largo. Analizamos las 3 grandes teorías que intentan darle un fundamento en la mente del autor, y vimos cómo, según el análisis de Maldonado Fuentes, todas resultan insuficientes. Y contradictorias. Y finalmente, llegamos a una solución que propone el texto: dejar de especular sobre la psicología del criminal y volver a lo fundamental, que es analizar la descripción de cada delito en la ley. Exactamente. El artículo cierra reafirmando esa tesis central. La clave no está en una gran teoría subjetiva, sino en el análisis riguroso y técnico de cada tipo penal. El autor lo llama un retorno a la importancia de la subsunción. Ese ejercicio de ver cómo los hechos del caso encajan en la norma. Un enfoque que, por cierto, el texto señala que era el que defendía el jurista Alfredo Echeverry, a quien el artículo rinde homenaje. La solución no está en una fórmula mágica, sino en el trabajo detallado con la ley específica. Pero todo esto nos deja con una reflexión final que el texto plantea y que me parece muy provocadora. Porque si aceptamos que, en estricto rigor, muchos de estos casos son en realidad una pluralidad de delitos. Pero los tribunales siguen tratándolos como uno solo por razones de equidad, como en los desacatos, o para evitar la impunidad, como en los abusos.
Entonces eso nos obliga a hacer una pregunta más profunda sobre el sistema en su conjunto, ¿no? Si aplicar la ley al pie de la letra sumando delito tras delito nos lleva a un resultado que los propios jueces consideran injusto. La pregunta que queda flotando ¿es esta ficción del delito continuado la herramienta adecuada para corregir esos problemas? ¿O es un parche que esconde un problema mayor? Quizá lo que se necesita no es forzar la interpretación, sino tener un mecanismo legal más transparente para ajustar las penas en casos de criminalidad reiterada. Es una pregunta que queda abierta y que cuestiona la coherencia de todo el sistema.